Hola queridos estudiantes, el tema que nos reúne hoy es la frontera de posibilidades de producción. Vamos a comenzar dando un breve concepto. Esta frontera de posibilidades de producción nos muestra el máximo de combinaciones de productos que la economía puede producir utilizando los recursos existentes, siempre y cuando los recursos estén siendo plena y eficientemente utilizados. Acá debemos destacar dos cuestiones. La primera es que este máximo de combinaciones se va a dar cuando los recursos sean eficientemente utilizados. ¿Qué quiere decir utilizar algo de manera eficiente sin desperdiciar nada? Nosotros habíamos visto en clases anteriores que los recursos podían ser recursos o factores productivos, factor tierra, factor trabajo y factor capital. Es decir, se simplifica este análisis utilizando solamente dos productos, la combinación de dos productos, y siempre y cuando los factores o recursos estén siendo plena y eficientemente utilizados, vamos a encontrar un límite, una frontera de posibilidades de producción. Por eso se llama frontera. Si yo, por ejemplo, pienso en las fronteras de Argentina, es el límite hasta el cual yo puedo llegar sin salir de Argentina. Ahora cuando veamos el gráfico vamos a entender por qué se llama frontera. Porque yo tengo todas unas posibilidades de producción, pero la frontera es ese límite el cual está dado por la utilización plena y eficiente de los recursos. Más allá de ese límite yo no puedo ir, no puedo producir. Entonces ahora, para hacer el gráfico, nosotros vamos a pensar en diferentes combinaciones de dos productos. El producto A y el producto B. Nosotros vemos que tenemos ahí 6 opciones de la A a la F. Si yo produzco 0 del producto A, puedo producir 7,5 del producto B. Y así sucesivamente hasta llegar a que si produzco 5 unidades del producto A, puedo producir 0 unidades. Si nosotros llevamos esos datos a un gráfico, nos va a dar como resultado este gráfico que vemos acá. Dibujamos en el eje Y el producto A, dibujamos en el eje X el producto B y esa línea que vemos azul es la frontera de posibilidades de producción. ¿Por qué frontera? Porque es el límite hasta el cual nosotros podemos producir las diferentes combinaciones de producto A y producto B sin excedernos de ahí porque no podemos. ¿Cómo construimos nosotros esa frontera? Utilizando al máximo los recursos disponibles. Entonces, ¿por qué yo no puedo alcanzar un punto que esté por fuera de esa frontera, como pueden ser los puntos rojos que están graficados ahí? Porque si yo ya estoy haciendo un uso eficiente de los recursos, yo no puedo utilizar más de esos recursos de los cuales no me está sobrando nada. Por eso, a esos puntos rojos los calificamos como inalcanzables. Con los recursos que tenemos en el momento, en el día de mañana podemos quizás alcanzar esos puntos, como vamos a ver más adelante. La producción eficiente es la que se encuentra sobre esa frontera, ¿sí? Cualquier punto o cualquier combinación de producción que nosotros realicemos sobre esa frontera va a ser eficiente el uso de los recursos. Y es ineficiente en cualquiera de las combinaciones que nosotros encontremos entre el eje X, el eje Y y la frontera de posibilidades de producción, que es el lugar habitual en el cual se encuentran las combinaciones de producciones de una fábrica, de una empresa o de la economía en su conjunto. ¿Por qué? Porque suele pasar en el 99% de los casos que las empresas no hagan un uso totalmente eficiente de los recursos, ya sea tierra, trabajo o capital. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer nosotros para que esa frontera se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda? Es decir, lo que más nos interesa seguramente es cómo nosotros podemos alcanzar y que se encuentren dentro de la frontera o dentro de las posibilidades de producción esos puntos que hasta ahora están graficados como rojos. Si nosotros incorporamos factores productivos, la frontera de posibilidades de producción se va a desplazar hacia la derecha. Es decir,
puntos que antes, o combinaciones de producción que antes eran inalcanzables, ahora van a ser alcanzables gracias a que yo incorporé factores productivos. Puedo incorporar tierra, puedo incorporar trabajo o puedo incorporar capital. No nos olvidemos que dentro del capital estaba el capital humano, que eran todos aquellos conocimientos y habilidades que eran necesarios para llevar adelante una actividad. Entonces pensemos, si yo tengo el factor tierra limitado, si yo tengo el factor trabajo limitado porque no puedo incorporar más mano de obra, yo haciendo o generando nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevas técnicas, nueva tecnología, yo puedo desplazar esa frontera de posibilidades de producción hacia la derecha y alcanzar combinaciones que antes eran inalcanzables. Lo contrario va a suceder si se da una disminución en los factores productivos. No un uso ineficiente, sino realmente una disminución, sea en el factor tierra, en el factor trabajo o en el factor capital. ¿Qué va a suceder con la frontera de posibilidades de producción? Esa línea azul se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, voy a tener menos posibilidades de producir. Aún haciendo un uso eficiente de los recursos, mis posibilidades de producción van a ser menores. ¿Cómo puede pasar que se dé una disminución de los factores productivos? Por ejemplo, pensemos que esto es en un momento determinado, haciendo un uso eficiente de los recursos, yo obtengo cualquier posibilidad de producción que se encuentre dentro de esa línea azul. Si hay, vamos a suponer, un terremoto en un país que destruye muchas fábricas o muchas empresas, esa frontera de posibilidades de producción se va a desplazar hacia la izquierda. Aún haciendo un uso eficiente de los recursos, yo voy a poder obtener menos combinaciones de producción. Pensemos, por ejemplo, si disminuye la edad jubilatoria, que en Argentina es de 65 años para los varones, 60 para las mujeres, vamos a suponer que la llevaran a 60 años, tanto para varones como para mujeres. ¿Qué va a suceder? El factor trabajo, que es la población activa, la población que está en condiciones de trabajar, va a disminuir. A nivel nacional va a disminuir. Entonces, a nivel de economía nacional, mi frontera de posibilidades de producción se va a desplazar hacia la izquierda, porque yo voy a tener menos factor trabajo disponible. Y así, con cada factor que yo disminuya, la frontera se va a desplazar hacia la izquierda. Caso contrario, como veíamos en la placa anterior, si yo aumento cualquier factor productivo, la frontera se va a desplazar hacia la derecha. Si vemos el ejemplo de la edad jubilatoria, si por ejemplo se ampliase la edad jubilatoria, en vez de 65 fuese 70 para varones y para mujeres, o 70 y 65, la frontera, o sea, las posibilidades de producción como país, se desplazarían hacia la derecha. Eso no quiere decir que se vaya a producir más, simplemente quiere decir que esta línea que a mí me muestra el máximo de posibilidades de producción al que yo puedo aspirar, se va a ampliar y se va a desplazar hacia la derecha, o se va a disminuir y se va a desplazar hacia la izquierda, depende cuál sea el caso.